Esto es Conozca la Verdad, un programa evangelístico de salvación, liberación y sanidad divina. 1 Corintios capítulo 1. Dice Pablo ahí, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén. Entonces esta carta es exclusivamente de Pablo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea, a la congregación, a los hermanos que están en Corinto, en la congregación de Corinto. Es lo que está diciendo Pablo. A los santificados en Cristo Jesús, o sea, los que viven en Cristo están santificados con la sangre de Jesucristo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está diciendo Pablo que esas personas que vivían en Corinto, amén, esas personas que vivían en Corinto, eran personas que tenían vida así físico y eran santos. Y esto podemos nosotros traer a la enseñanza de que los santos no son los muertos. Amén, los santos son los vivos que están vivos aquí en la tierra y se guardan para Dios, porque la palabra santo significa dedicado, consagrado, amén, separado para Dios. Los santos son vivos, los santos no son los muertos. Verso 3, gracia y paz a vosotros. Mira el saludo apostólico. El saludo apostólico es gracia y paz. ¿Por qué estas dos palabras? La palabra gracia es del saludo griego y paz es un saludo hebreo. Entonces el apóstol Pablo saluda a los gentiles y a los judíos cristianizados. Gracia y paz, porque dentro del evangelio están judíos y no judíos. Después de saludar Pablo a la iglesia de los gentiles y a los hermanos judíos cristianizados, ahora va a empezar a agradecer a Dios por esta congregación de Corinto. Aleluya, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Aquí en esta congregación de Corinto, la congregación, los hermanos de Corinto, después de haberse entregado a Jesucristo, después de haber dejado ese pecado de inmoralidad y todas esas cosas, ahora se habían santificado, habían sido purificados por la palabra y habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y esta congregación era una congregación poderosísima donde se movían los 9 dones del Espíritu Santo. Porque una cosa es recibir el bautismo en el Espíritu Santo y después de eso hay muchos todavía, que es los dones. Don de ciencia, que es don de discernimiento de espíritu. Es un don que el Espíritu Santo hace que la persona que tiene ese don discierne la condición de la persona que no conoce. El Espíritu Santo le hace ver la condición espiritual de esa persona y le dice, esa persona está así, 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 así. Discernimiento de espíritus. Don de profecía, ¿qué es? Es una manifestación sobrenatural que se realiza en una congregación donde hay santidad, donde el Espíritu Santo toma a la persona y empieza a exhortar, empieza a edificar y empieza a consolar. Ustedes han visto profecías en las iglesias. Yo he visto en las redes sociales que pasan profecía de ciertas profetisas o profetizos. Pero yo veo que ahí esas profecías no son profecías bíblicas, porque el profeta o la profetisa debe sujetarse a la palabra. Y el Espíritu Santo también está sujeto a la palabra. Yo he visto esas profecías que ni siquiera tienen, exhortación, edificación ni consolación. Todo es exaltación. Tú eres sierva y el Espíritu Santo dice que tú vas a ser tremenda hombre, mujer de Dios. O sea, todo es así. Un verdadero hijo de Dios o hija de Dios que tiene el bautismo en el Espíritu Santo y por ende fluye los dones de profecía, esa persona exhortará. O sea, a través de esa persona el Espíritu Santo exhortará. Después de exhortar, lo va a consolar. Después de consolar, lo va a edificar. Si no existen esas cosas, esas profecías no sirven. No sirven. No es de Dios. Aleluya. Pablo está agradeciendo a Dios por los hermanos de Corinto, porque el Espíritu Santo se movía ahí. Pero ¿qué pasa? Con el correr del tiempo, esta congregación se corrompieron. ¿Por qué esta carta es escrita a Corinto? Porque justamente
había un problema. Entonces en el versículo 10 empieza el problema, hermano, de esta congregación. La división. Satanás se había metido, porque el único que divide la obra de Dios es Satanás. Ustedes han visto cuántos pastores han dividido la congregación con ciertas excusas. El pastor, me salgo de esta misión porque el pastor, el presbítero, el reverendo es así, asá y asá. O sea, todo, ¿saben? Excusa. Y lo dividen la obra de Dios. Tremendos reverendos han reventado. Se han llevado, han seguido personas a esos que se han ido. Amén. Dividiendo la obra de Dios. Entonces, la división no es de Dios, hermano. La división, si tu pastor te divides de otra congregación donde estabas por ciertas cosas y divide y te llevas a los hermanos de esa misión, usted está dividiendo, está cortando el cuerpo de Cristo. Si tú, siendo pastor, ves que tu misión está podrido, váyase sin llevárselo. Amén. Almas de cero tu ministerio, pero no te llevas esas almas, esas personas de esa misión. Amén. Pero ahora vemos pastores dividiendo, hermanos. Aleluya, por la plata. Se lo llevan y hay gente que lo sigue. Hay gente que lo sigue y son personas que han sido como Corinto, llenos del Espíritu Santo. Han visto las manifestaciones del Espíritu Santo, profecía donde vengo. Teniendo esta madurez, lo han seguido a esos líderes. Qué triste, ¿no? Entonces, el cristianismo no es que salvo siempre es salvo. Esa doctrina es totalmente satánico. Salvo siempre es salvo. Esa es una obra del diablo. Amén. Entonces en el versículo 10 encontramos la congregación en división, en problemas. Siendo una iglesia unida, siendo una iglesia llena del poder de Dios, los 9 dones se movían, pero se habían vuelto, ¿qué? En problemas de división. Satanás había entrado por algún lugar. Hay un dicho que dice, amén, por algún lugar entra el agua al coco. Gloria a Dios. Es una verdad, ¿no? El agua en el coco no sé por dónde entra, pero ahí está el agua. Por algún lugar entró el agua al coco. Eso es lo que pasa con muchas personas. En el camino cristiano muchos se van atrás. Por algún lugar entró el agua al coco. Antes cantaban a Dios, ahora reniegan contra Dios. Antes tenían bautismo en el Espíritu Santo, hablaban lenguas, danzaban, profetizaban. Ahora es un mundano, un impío, un pecador. Amén. Eso es lo que hace el diablo. Yo crecí en una iglesia de avivamiento, porque me convertí en un avivamiento, porque Jesucristo cambió mi vida. Y yo crecí y conocí el avivamiento, el mover del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, gustar la palabra, el mensaje. He crecido en eso. Y todas esas personas que he conocido, algunos, yo era el más mundano porque yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo después de mucho tiempo. Fue una batalla terrible para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Fue una batalla terrible. Pero los demás recibieron el Espíritu Santo más primero que yo. Hasta recibieron los dones, profecía, y el Espíritu Santo se movía en una forma gloriosísima en esa congregación. Toda la noche que había culto en esa congregación, la gloria de Dios descendía. Aleluya. Y todos esos jóvenes que danzaban en el Espíritu, hablaban lenguas, profetizaban, han pasado 10, 15 años. Ya no están. Por ahí le veo con pelo cortado, pintado, con arete, pantalones. Así ahora lo veo. Y es triste. Entonces el cristianismo no es de 3 días, 4 días, de 4 años. El cristianismo es de toda una vida. Aleluya, hermanos. Altos y bajos, pero ahí, en el nombre de Cristo, agarrado, herido, pero agarrado de Jesucristo. El diablo te agarró por un descuido tuyo y te hirió. Pero no te vayas. Agárrate de Jesús. Agárrate de Él. Aleluya. Y Él no te va a soltar. No te va a decir, este sinvergüenza me ha engañado, fuera de acá. Jesucristo no te dice, si tú eres humilde, si tú te humillas,
a su presencia. Dice misericordia. Aleluya, porque Cristo Dios dice misericordia quiero y no sacrificio. Amén. A su nombre, gloria, hermano. Entonces, todas esas personas, la mayoría de esos tiempos donde yo crecí en un avivamiento, aleluya, y sigo todavía sintiendo su amor de Dios en mi vida, esas personas que yo conocí que hablaron lenguas, profetizaron, ya no están. Han caído en pecados terribles. Satanás también quiso destruir a mi vida. ¿Usted cree que yo no he pasado momentos difíciles en mi vida cristiana? Sí, he pasado. He llorado sangre muchas veces. Desesperado. Amén. Pero ahí está el Señor Jesucristo para ayudarte, para fortalecerte. Aleluya, hermanos. Pero la división definitivamente no es de Dios. Hay grupo de hermanos que no quieren ver al pastor. Y el pastor no quiere ver a la hermana. Y hacen una guerra, una división. ¿Usted cree que en una iglesia donde está dividido se va a mover el Espíritu Santo? Dios va a moverse ahí con su mano poderosa sanando enfermos? Jamás, jamás, jamás. ¿Amén? Y hay profetisas que profetizan con odio contra otra denominación. He escuchado una profecía. El movimiento misionero mundial era de Dios, pero ahora, dice el Espíritu Santo, hablando así, de ella, de esa mujer. Ahora ya no es mi misión, dice. Señor, reprenda al diablo. Y así hay profetisas que profetizan con odio a otras denominaciones. Imagínense. No, mi amado hermano. Voy a terminar aquí y a la hora avanza. Gloria al Señor, gracias por compartir, gracias por estar aquí, gracias por tocar la pantalla. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios le ayude en todo. Amén. Dios te bendiga grandemente. Entonces, en el verso 10 vemos la división. Una congregación que está dividido está próxima a desaparecer. Amén. Un hogar dividido, un hogar dividido está próxima a ser destruido por el diablo. La unidad es importante en nuestra vida familiar, nuestra vida conyugal, en la congregación, en la sociedad. Si la sociedad está dividida, pues esa nación está próxima a desaparecer. En mi país, hermano, el pensamiento está dividido. Pero a pesar de todo ello, hay un pueblo de Dios. Hay un pueblo santo de Dios que clama por esta nación. Y Dios tendrá misericordia hasta donde el pueblo peruano, amén, dé lugar a Dios. Si le dan la espalda a Dios, regresará lo que pasó en los años 80 y 90. Amén. Yo pasé esos años terribles. Una sociedad enemiga entre ellos mismos, matándose entre ellos mismos por una ideología. Una cosa terrible. Esta nación peruana ha sufrido muchos años en una sangre derramada entre compatriotas. Pero había un pueblo de Dios que clama. Y gracias a Dios que la nación peruana todavía existe, ¿no? Pero aún así hay mucha división. Si el hogar está dividido, está próximo a ser destruido ese hogar. Si los hermanos están divididos entre hermanos, ¿no? Hermanos biológicos, están divididos, también se van a volver. Porque usted ve la noticia, hay papás que matan a su propia hija y los hijos lo matan a su propio padre. Por unas míseras monedas o por una propiedad. Señor, reprenda al diablo. Amén. Entonces, la división no es de Dios. La Iglesia Católica Romana también se ha dividido de la bizantina, del copto. Así que no me venga a acusar aquí, señor que está escribiendo ahí. ¿Ya? La Iglesia Católica Romana está dividido. Por ejemplo, ahí está, en el año 900 se dividió la Iglesia bizantina del catolicismo romano. Y dentro del catolicismo hay mucha división. Por ejemplo, el Papa Pancho está dividido. ¿no? Lo quieren sacar los ortodoxos, porque el Papa Francisco es liberal. Y los ortodoxos católicos le quieren sacar. Y el Papa, que es liberal, a los ortodoxos le está haciendo la guerra. Hay una doctrina, una división dentro de ellos mismos. Entonces la división no es de Dios, es de Satanás. ¿Ya? Por ejemplo, Luis Toro no está bien recibido allá en su catequesis de Estados Unidos. No le han dejado entrar allá. Están divididos. ¿Cómo va a ser la iglesia de Cristo? Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está unido. Porque tiene a un solo Espíritu Santo.
Y ese Espíritu Santo los une en unidad perfecta. Aleluya. En el tiempo de los apóstoles, la iglesia como que quiso dividirse entre apóstoles, ¿no? Pedro y Pablo. Y Pablo le dijo en su cara a Pedro, porque era de condenar. Eres hipócrita, le dijo. Y reacciona Pedro y solucionan el problema en Jerusalén. Amén. Entonces, la iglesia está para ser unido, no puede estar desunido. Yo he visto diáconos, hermanos, peleándose con otro diácono. El presidente de jóvenes están divididos con las damas. Entonces aquí vemos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habláis todo una misma cosa, ¿ve? ¿Y qué más dice? Y que no haya entre vosotros divisiones. Tremendo, ¿no? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, había una pelea doctrinal. ¿Y cuál era esa pelea doctrinal? Verso 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Y de qué se dividieron estas personas escogiendo a sus líderes? ¿De qué? Del bautismo en agua. Otros se bautizaban en el nombre de Cefas, o sea, de Pedro, porque era pues, consideraban a Pedro como un apóstol, como un maestro, como un rabino. Otros decían, no, Pedro es muy simple en su enseñanza. Pablo es mi gran hombre de Dios. Él es mi rabino, él es mi maestro, y me voy a bautizar en el nombre de mi rabino. Otros decían, no, yo soy, a mí me encanta el mensaje de Apolo. Uy, Apolo tremendo, traza la Biblia del Antiguo Testamento para definir que Jesucristo es el Mesías. Es un gran hombre de Dios, un elocuente, un buen rabino. Yo me bautizo en el nombre de mi rabino. Y otro grupo había que decía, no, yo solo me bautizo en el nombre de Jesús. Así, en el nombre de Cristo nomás. Otros decían, y así, una división en el tema del bautismo. Amados amigos, en este tiempo también hay eso. La iglesia, la supuesta iglesia de Cristo, un grupo de supuesta iglesia de Cristo, dicen, nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús solo. ¿A ver? Y dicen, ustedes que se bautizan en el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están mal. El bautismo verdadero es en el nombre de Jesucristo y punto. Y una pelea en las redes sociales, en debates y en todas esas cosas. ¿Usted cree que eso está edificando a Dios? O sea, ¿eso está una bendición de Dios? No, es una pelea, es una división doctrinal. Aquel que diga, yo no me bautizo en lo que dijo Mateo 28:19, yo me bautizo en lo que dijo Pedro Hechos 2:38. Ya es un hombre dividido, un hombre que hace contiendas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí había una división en el bautismo en agua. El problema de Jesús solos y de la unicidad es eso. Ellos están igual que en la iglesia de Corinto, diciendo, si no te bautizan en el nombre de Jesús, tus pecados no son perdonados. Como que el bautismo en agua muriera en la cruz del Calvario. Amén. Porque hay mucha gente que son acérrimos a eso, idólatras al bautismo en agua. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el bautismo en agua es para perdón de pecados. Si no te bautizas en el nombre de Jesucristo, no estás perdonado, dice. Y los condena a toda la gente que no se bautizan en su bautismo de Jesús solo. Como que el bautismo en agua hubiera muerto en la cruz del Calvario y que haya derramado su sangre en la cruz del Calvario. Hermano y amigo, el nuevo nacimiento no es literal, es espiritual. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los apóstoles recibieron una pregunta, ¿qué haremos? Y los apóstoles dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No mencionó el bautismo en agua. El problema es que Marcos 16:16 lo citan porque no tienen ni siquiera comprensión lectora de ese texto. Amén. Y algunos textos más, Hechos 2:38, piensan que es una fórmula bautismal. Aleluya. Entonces hay una confusión. Dentro del pueblo supuesto cristiano hay una terrible división en ese tema.
O sea que los solo Jesús que atacan al bautismo de Jesucristo, que él mismo lo planteó en Mateo 28:19, diciendo, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Esa gente están atacando al Cristo de la Biblia, porque le están diciendo, mira, Señor Jesús, hoy Jesucristo, ya, le están diciendo así. Al decir Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Al decir que Padre es título, Hijo es título y Espíritu Santo es título. Y algunos dicen es espurio. Y simplemente están diciendo a Jesús, yo no voy a hacer caso lo que tú has dicho en Mateo 28:19. Pero ellos dicen que son seguidores de Jesucristo. Pero de labios, pero en el hecho no le hacen caso. Porque el bautismo de Mateo 28:19 está registrado por los hijos de los apóstoles, ¿no? Tenemos a Ireneo de León, que conoció a Policarpo. Policarpo es discípulo de Juan el apóstol. Ireneo de León conoció a Policarpo, defendió que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde sacan eso de Jesús solo? Así como la iglesia de Corinto, pues, por una extra revelación. En una congregación no puede haber una división. Y esta doctrina de Jesús solo es una división, un problema dentro del cristianismo, que inició en 1913, en la era moderna, porque fue aplastado allá en el siglo II y III. En el siglo II lo aplastó Tertuliano, a tal praxias Jesús solo. Luego modalista Sabelio se levantó en el tercer siglo. Y 320 líderes de la iglesia primitiva lo aplastaron al arrianismo y al sabelianismo en el año 325. O sea, 320 pastores de la iglesia primitiva contra 2 herejes, arrianismo y el sabelianismo, se levantaron. Entonces, ¿quién tiene más peso? ¿Los 320 o esos 2 herejes? Entonces, el sabelianismo, el modalismo, ha resucitado nuevamente en 1913. Nunca ha existido milenios esa congregación, desde que fue aplastado en el año 325. La historia, yo no encuentro ninguna congregación de la unicidad en 1500, en el año 1000, en el año 1300, 1400, en el 1600, 1700, 1800, yo no encuentro ninguna congregación de Jesús solo. No encuentro. Tampoco encuentro traducciones de Jesús solo. Pero no encuentro ningún erudito, ningún teólogo unicitario en el año 1500, ninguna congregación en el año 1500, 1600, 1700. Y ahora en las redes sociales, hermanos, se quieren adueñar todas las redes sociales para engañar a la gente. ¿Y cómo es la historia de esta organización? Viene pues de 1913, esa es historia. Yo no estoy atacando ni estoy acusando a nadie, esa es la historia. 10 pastores bautistas empezaron a estudiar la Biblia de Hechos y encontraron ahí que la promesa del Espíritu Santo era para todos cuanto el Señor los llamare. Entonces ellos dijeron, si esto es para nosotros, nosotros queremos, y se fueron a su concilio. Hemos encontrado esta verdad, porque ustedes no creen en el bautismo, en el Espíritu Santo. Y por haber dicho eso, su misión los expulsó. Y estos 10 pastores se fueron a Pensilvania, por esa zona. Empezaron ahí a llorar su desgracia, no, sino que empezaron a clamar a Dios. Si del libro de Hechos capítulo 2 es para nosotros, también queremos nosotros. Y en 1900 hubo un avivamiento poderoso. Amén. Un avivamiento poderoso y glorioso. Nuevamente el avivamiento pentecostal. Y entonces pasaron 13 años, se formaliza la iglesia de las asambleas de Estados Unidos. Amén. Se establece una gran asamblea lleno de este avivamiento. Y en 1913, en un retiro de pastores, aparece por ahí uno que dijo que los apóstoles bautizaron solo en el nombre de Jesús. Y este hombre que dijo eso se retracta después de un tiempo de su herida. Pero había otro que recibió una revelación y empezó a saltar en esa finca, amén, gritando. De ahí viene la extra revelación. O sea, la unicidad y los Jesús solo han sido extrinitarios. Eran trinitarios, pentecostales. Predicaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? En esta revelación ellos se desvían. Ahora son Jesús solo. Dicen que Jesús es el Padre. Dicen que Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Otros dicen, no, el Hijo no es Dios. El que viene de María no es Dios.
y un sancocho de doctrinas, hermano. Entonces, así se ha dividido la iglesia de Cristo. Y ahorita estamos en esa división doctrinal. Cada uno forma su grupo, cada uno forma su doctrina y una división. ¿Usted cree que puede haber avivamiento en eso? No. Nos quedamos en el versículo 11, en el versículo 12. Entonces, la iglesia de Corinto, después de tener un avivamiento poderoso, se dividió, pues. Y Pablo tuvo que agarrar a correazo, como dice. Porque Pablo dice, a mí no me llamó a bautizar. Entonces, el bautismo es segundo lugar para la gente consagrada, para la gente que han conocido a Cristo, para la gente que han sido discipulados. Amén. El bautismo en agua es para esas personas que han tomado una conciencia clara para identificarse y vivir su vida cristiana toda su vida. Porque el bautizarse y después de bautizarse, pues ahí no termina el cristianismo. Entonces, el bautismo en agua es una parte literal, litúrgico, ritual del cristiano. El cristiano tiene que bautizarse, pero ese cristiano para bautizarse tiene que demostrar testimonio de cambio y transformación. Entonces, en el tiempo de los apóstoles, la vida cristiana no era fácil. Aquel que aceptaba a Cristo estaba ya destinado a ser crucificado, perseguido, quitado sus propiedades. Entonces, para aceptar a Cristo en ese tiempo de los apóstoles, pues tenían que pensar 1000 veces para ser cristianos, porque ya estaban dispuestos a que sean matados, comidos por leones, amén, o ser crucificado, o ser decapitado, o quitado sus propiedades. Pero ahora cualquiera es cristiano. Entonces, no puedes bautizar por bautizar, porque si tú no lo conoces, su cambio y su transformación de esa persona, y no ha dado frutos dignos de arrepentimiento, un tiempo de vida, ¿cómo vas a bautizar? Vas a bautizar un pecador seco, lo vas a meter al agua y vas a sacar un pecador mojado. Y eso es lo que pasó con Simón el Mago. Ahí está, pues. Simón el Mago se había bautizado y andaba con Pedro para arriba y para abajo. Y al final salió su demonio de codicia. Entonces, el bautismo es para personas que verdaderamente han visto la gloria de Dios en su vida. Y no solamente eso, tiene que ser discipulado, preparado. Y el pastor tiene que conocer su cambio de esa persona. No puede bautizar por bautizar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Hasta el día de mañana. Amén.